Bueno, acá está ya Margarita, gracias por venir. Gracias por la Te invitación. contamos el menú del día, vamos a charlar un poco de Maldonado, está el móvil, ahora lo vamos a conectar. Hablaremos también de un tema fuerte que es Nisman y después nos vamos a meter también de plano con, bueno, falta un mes y una monedita para las elecciones. ¿Cómo estás vos en tu relación con Massa, el peronismo, idas y vueltas? ¿Te parece bien? Bárbaro, muy Bueno, bien. larguemos entonces, Chicho. Para mañana se esperan novedades en el análisis de los peritajes telefónicos en los aparatos móviles de los gendarmes. La semana pasada ya habíamos tenido un adelanto de un mensaje sugestivo que recibió un gendarme hablando de la piedra, la famosa piedra del sargento Neri Robledo que había adelantado La Nación. Se esperan en las próximas horas más novedades y más mensajes de los gendarmes que llegaron a la vera del río Chubut el día del operativo que terminó con la desaparición de Santiago Maldonado. Y simplemente si me puede haber alguna novedad fuerte. Puede haber, aunque sea un indicio para poder avanzar en la investigación. Bien, Loreley Gafoglio, quien viene cubriendo muy intensamente el caso, está en Esquel. Loreley, ¿estás allí? Sí, estoy acá, los escucho perfectamente. ¿Cómo están? Bueno, qué gusto hablar con vos. Bueno, nada, un poco te pedimos el parte. Hoy fue un día con alguna novedad, la toma del juzgado por un grupo de mapuches. Contanos vos. Bueno, sí, esta toma fue una toma pacífica, entre comillas, con serios cuestionamientos hacia el juez, donde se le pedía el apartamiento de la causa y les exigían algún tipo de explicación por qué su comunidad había sido allanada. Acá hay que hacer una explicación que es en el marco del mega allanamiento del lunes se allanaron dos predios. Uno es el Pull-Off y el otro fue la comunidad Vuelta del Río. El Ministerio de Seguridad le había remitido al juez Otranto un indicio, en realidad a través de una denuncia anónima, de que Maldonado se encontraba en la casa de los mapuches Juan y Manuel Calfupam. Esto fue brindado al Ministerio de Seguridad, que enseguida lo remitió al juzgado y simultáneamente se producen estos dos allanamientos, teniendo en cuenta que, bueno, que este dato podría estar el joven allí, no estaba. Bueno, finalmente. Es un dato anónimo, entonces, reitera eso, es un anónimo. Fue un dato anónimo, pero fue un dato que tuvo precisiones. Tuvo precisiones de nombres, tuvo precisiones de viviendas, tuvo precisiones de localizaciones, y en el marco de una causa extremadamente complicada, sin pistas firmes, entiendo que la decisión judicial fue agotar esa duda, esa sospecha, y se produjo el allanamiento por parte del GEOF, que irrumpió de manera muy sorpresiva en la madrugada con un helicóptero. El tema es que al dar resultado negativo y también ante lo sorpresivo de este operativo, los miembros de la comunidad fueron a recriminarle al juez las hostilidades que sienten y sentirse bajo sospecha, básicamente, en algo que comprobó que no era así. Esto vino acompañado también de exigencias para que el juez se aparte de la causa, porque dice que tiene a la comunidad, decían que tenía a la comunidad mapuche en la mira, y cuando ellos son absolutamente inocentes, y ellos también cuestionaron parte del operativo, le atribuyeron al GEOF algún tipo de agresión que no terminaron del todo de explicitar, y ahí se produjo una reunión que fue grabada en video por alguna persona que estaba ahí adentro, y yo el video lo vi los 40 minutos que duró, así que sé más o menos por qué carriles transcurrió esa conversación. Básicamente lo que hay que destacar es que el magistrado quiso evitar una situación, dentro de un marco de muchísima situación, algo de mayor gravedad, que alguien pudiera salir herido con intervención policial, porque de hecho había miembros policiales dentro del juzgado que convivían con los mapuches, y también había un cerco policial fuera de los tribunales. La decisión de Otranto en un principio fue negarse a recibirlos, y después, a medida que pasaban las horas, accedió a hablar con ellos, a escucharlos uno por uno, y a evacuarles la duda de que ellos, de que esa comunidad, después del resultado negativo, no está bajo sospecha,
pero se mantuvo firme en un punto que a mí me pareció crucial, A ver. que es y hacer valer su autoridad judicial, el Estado de Derecho y las circunstancias de que dentro de una causa tan compleja, uno puede entender que con esta comunidad se haya sentido de algún modo sospechada, agredida, pero en el marco de la desaparición de Maldonado frente a un indicio, lo que un juez tiene que hacer es actuar. Entonces ahí le exigieron, sí. No, acá estaba Gabriel Di Nicola que quería agregar algo o preguntarle a Loreley qué expectativas hay en la Justicia Federal de Esquel de la audiencia de mañana en la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, donde la familia de Santiago, sus abogados, van a presentar los fundamentos de la recusación que le hicieron a Otranto y que el juez ya rechazó. Bueno, tenemos que entender que este es un escenario absolutamente complejo, donde además de dos recusaciones, una por parte de la familia de Maldonado, que como bien dice Gaby de Nicola, va a tener una audiencia frente a los camaristas que van a resolver esta cuestión, van a resolver la cuestión conjuntamente con el recurso para recusación del CELS. ¿Cómo va a fallar la Cámara en esto? Yo no lo puedo adelantar, no lo sé. Lo que sí sé, porque lo acabo de leer, fue el rechazo que hizo Otranto a el pedido de recusación por parte del CELS y los argumentos que esgrimió. Esto se da, hay que entenderlo, es como una pieza de rompecabezas, donde hay dos incidentes de recusación que se suman, hay denuncias penales frente al juez, hay una situación, pero claramente de querer apartarlo de la causa, que él combate y que bueno, que ahora está en manos de la Cámara Federal. También hay un gesto político que me parece que es importante destacar, que fue el comunicado que los jueces federales emitieron hoy en apoyo al juez, en el sentido de que un magistrado tiene que ejercer sus labores judiciales con un mínimo de garantías hacia su integridad y el funcionamiento de un tribunal federal. Loreley. El tribunal federal no puede ser tomado. Bien, acá está Pablo Sirven, por supuesto está Margarita Stolbizer, a quien le vamos a pedir ahora su opinión. Pablo. Sí, el reportaje tuyo fue muy iluminador porque dijo cosas el juez que causaron mucha polémica, mucha controversia, porque parecía que adelantaba cosas que, bueno, no se vieron, que no se podían comprobar, empezando por que él le parecía razonable, lo cual la palabra razonable en este caso realmente no entra en ninguna de las partes, ¿no? Que pudiese haber muerto ahogado. ¿Vos creés que él tiene la convicción de quedarse más allá de las hostilidades que reciben las distintas partes? ¿Él quiere seguir con la causa o de alguna manera en la entrevista al anunciar o anticipar cuestiones que las debería dirimir dentro del expediente, de alguna manera también se puso ahí para que mañana la Cámara también evalúe esa conducta? Déjame hacértelo más sintético, como si se quisiera hacer echar de la causa. Adelantó para ser más fácilmente recusado. Todo eso que ustedes dicen y señalan están contenidos en la contestación que hace Otranto hoy, que presentó hoy, rechazando el pedido de recusación al CELS. Y explicita cada uno de los puntos. No hubo una intención de Otranto, es todo lo contrario, él quiere permanecer en la causa. Él sintió, te lo digo, no en palabras jurídicas, pero te traduzco lo que yo leí de las, creo que son 20 fojas en las que él contesta. Él sintió, o esto expresó, que a una causa tan caliente, donde había semejante demanda de la opinión pública para dar a conocer cuáles eran las líneas de investigación, qué era lo que se estaba haciendo, frente a un vendaval de críticas de 360 grados, donde las medidas por ahí no podían ser entendidas, donde había un sinnúmero de hipótesis, él sintió la necesidad de darle una explicación a la opinión pública. Y entiende que no hay prejuzgamiento y no hay una manifiesta enemistad, como plantea el CELS, por esta entrevista. Okay. Sí explicita algo que el CELS le atribuye,
sobre todo en este punto de animadversión, es cuando el juez cuenta las presiones de las cuales ha sido objeto desde el inicio de la causa. Y un punto crucial fue el pedido del CELS, que le exigió de alguna manera, le trató de imponer, o esto es lo que expresa el juez, líneas de investigación y medidas como muy drásticas, como desarmar desde Comodoro Rivadavia hasta el Bolsón a toda la gendarmería. Esto él se opuso y esto fue lo que él quiso explicar, ¿no? Bien. En cuanto a las hipótesis, estamos claros que todas las hipótesis a él le parecerá razonable, y esto lo vincula jurídicamente a una medida que dictó para que se entendiera por qué rastrilló y sigue rastrillando el río Chubut. Loreley, pregunta... O sea que en ese sentido no estaría adelantando nada, ¿no? Está Estaría clarísimo. explicando por qué está rastrillando el río. Bien. Margarita, ¿le puedes preguntar o podés darnos tu punto de vista? Menú libre. No, sobre todo, y atento el gran trabajo que viene haciendo Loreley allá, yo lo que marco sobre todo son los 50 días. Para mí esto es realmente impactante y me imagino que cualquiera que viene siguiendo esta situación sabe perfectamente que cuanto más uno se separa en el tiempo del hecho que pretende investigar, menos posibilidades tiene de resolución de esa situación. Sería interesante que Loreley nos contara cuál es su percepción respecto de esto, si con el transcurso del tiempo nosotros vamos encontrando más posibilidades, mejores pistas, si las cosas se aclaran o no. Sí, y en sí. esto, por supuesto que lo que adelanto es una opinión sobre lo que creo que son las responsabilidades porque hemos demorado estos 50 días. Que hay algunas que están en el plano de la justicia, no hay ninguna duda que el juez ha tomado decisiones absolutamente demoradas, atrasadas, la fiscal de la misma manera, y también lo hay por parte del Poder Ejecutivo Nacional, que con el intento de proteger a la Gendarmería distrajo la atención de lo que debió haber sido la primera hipótesis de investigación. Había 4, eligieron sacar la hipótesis de Gendarmería del medio para protegerlos o para protegerse la propia ministra, y eso también impidió que tempranamente, oportunamente, se pudiera abordar cuáles eran esas responsabilidades. No puede ser que aparecen 40 días después el gendarme con la pistola, el gendarme con la piedra. Pero eso significaría que el juez obedece o modifica su posición en base al rumbo que tome el Ejecutivo. Es decir, si el Ejecutivo hubiera iluminado más fuerte a Gendarmería, ¿el juez hubiera actuado más rápido con Gendarmería? No, a mí me parece que son dos responsabilidades distintas. Cada uno en su ámbito no actuó como debió haber actuado en el momento oportuno. Y hoy tenemos, lamentablemente, esta diferencia en el tiempo respecto del hecho que son los 50 días. Y eso es determinante en el punto en el que nos encontramos. Jorge. Sí, yo creo que comparto obviamente lo que dice Margarita, pero también encuentro algún nivel de sintonía entre la dinámica que le imprime el gobierno y la dinámica del juez. El primer mes prácticamente no hubo avances y coincide cierta parsimonia del juez con una relativización que hizo del caso el gobierno, que lo tenía, pero no le parecía, digamos, un tema de agenda tan fuerte hasta que se produce la marcha, la represión, la historia la conocemos, y ahí el gobierno empieza a tomar hipótesis y a alimentar el juez. De hecho, buena parte de lo que el juez fue haciendo fueron anticipados previamente en el sumario administrativo que hizo Gendarmería, como que el gobierno empezó a alimentar la causa e inclusive el rumbo también fue guiado. En un momento la hipótesis era el puestero, después lo del puestero no se comprobó, apareció el tema de Gendarmería tardíamente, después no era la institución, sino era un grupo de gendarmes que los que estaban cerca del río. Bueno, ahora aparece la hipótesis que el propio juez avala de la posibilidad de que se haya ahogado y que en el rastrillaje, pues son dos cosas las que dice el juez. El juez dice, para mí se ahogó o lo más probable es eso, y también dice, los mapuches rastrillaron la vera del río. La complementa diciendo, no sé si lo vamos a encontrar. Entonces ahí hay una sintonía, yo creo que tardía de parte del Ejecutivo y de la Justicia, pero que cuando se dinamizó ya era tarde. Loreley, cerramos el tema Maldonado con vos, lo que quieras agregar. Escuchaste la mirada de Margarita, de Jorge. Sí, me parece muy importante destacar que la hipótesis del juez Otranto desde un inicio fue la Gendarmería. La Nación así lo cubrió, siempre se lo destacó. De hecho, el juez
esta investigación judicial nunca se orientó hacia la hipótesis de Evaristo Jones, sino que se allanaron los escuadrones, se recogieron todos los rastros biológicos dentro de móviles y escuadrones. Se esperó, ahí sí hubo una dilación, los análisis de ADN para poder tener una evidencia científica y avanzar con la hipótesis de la gendarmería. Pero el juez siempre se encargó de transmitir que la hipótesis principal desde el inicio era gendarmería, así lo dio a conocer la Nación, y si hubo un viraje, ese viraje se dio después de escuchar como testigos a los gendarmes, contraponer sus dichos con los de la comunidad mapuche y concluir que, no sé si concluir, perdón, sino hacerse una idea de que ahí hay inconsistencias serias que no avalan la hipótesis de la responsabilidad de gendarmería en la desaparición de Santiago Maldonado. Así que como pasaron 50 días, tiene razón Margarita, y yo los he vivido estos 50 días palmo a palmo, me parece que hay que distinguir cuáles son las hipótesis, o cuáles fueron las hipótesis del Ministerio de Seguridad de las que se llevó a cabo en la justicia. Loreley, muchísimas gracias, te dejamos, sabemos que tenés que publicar mañana y de ahora se corta el móvil y vos te transformás en periodista gráfica y tenés que escribir la nota, así que te liberamos. Un beso. Beso. Bueno, cerrá vos el tema, estimado. Ayer hubo otra novedad, no en la investigación, porque no está incorporada a la investigación que tiene el juez Otranto y la fiscal Ávila. El colega Ignacio Otero reveló que un policía de Río Negro que participó del rastrillaje del 16 de agosto, el perro que él llevaba encontró cartuchos de 9 milímetros. Y dijo que lo quiso poner en el acta y la fiscal no lo dejó. Hizo una denuncia en Río Negro y ahora hay que ver si el juez Otranto lo llama a declarar para ver si esto efectivamente es así, que sería algo muy grave. No solo haber encontrado cartuchos 9 milímetros, sino que la fiscal encargada de la causa no lo haya querido poner en el acta. Una cosa, Diego, sí, que no quiero dejar pasar por alto, el episodio de hoy, más allá de que se resolvió pacíficamente con el diálogo entre el juez y la comunidad mapuche, es de una gran gravedad, ¿no? Porque más allá de que se pudieron haber sentido afectados por el operativo, pidieron el apartamiento del juez ocupando el juzgado. Eso es un antecedente complejo y creo que de alguna manera refleja el clima de tensión en el cual se está desarrollando la investigación. Creo que hay condicionantes importantes en ese sentido, ¿no? En ese sentido, la semana pasada cuando declararon los primeros gendarmes como testigos, no olvidemos que algunos manifestantes llegaron a abrir la camioneta donde se iba la fiscal. Eso también se vivió como con signo de preocupación en Esquel. De hecho, le han reforzado la seguridad al juez en los últimos días, tanto en el juzgado como en su propiedad. Está con un control más cercano porque hay un clima que no es el más propicio para seguir adelante, ¿no? Bueno, como ven, esto se visibilizó con Maldonado, pero como decía Jorge, como decía Gabriel, recién larga la irrupción, estaba desde siempre los mapuches, pero en este escenario aparece como un actor nuevo, más pujante, más fuerte, este conflicto mapuche, y el gobierno va a tener que ver cómo hace, cómo dialoga, qué puentes tiene, porque si no, este es el primero de una serie que va a ser grande. Primer corte, chiquitito, no se vayan, ya venimos. Terapia de noticias. Bueno, Nisman, nos metemos ya con ese tema, hay un informe, ya es oficial, de la Gendarmería, que ¿qué dice Jorge Liotti? Bueno, avala un poco, en concreto avala la hipótesis del homicidio, en contraposición con lo que había sido el peritaje anterior, cuando estaba en la justicia local, no en la federal, con lo cual ahí hay un primer dato que es una contraposición frente a una misma cantidad de evidencias, determinan cosas distintas. Lo que habla básicamente es de que lo mataron entre dos personas, que le pegaron un tiro en la cabeza, que encontraron esta sustancia, La ketamina. Que después lo acomodaron en el piso, que tiene golpes en la nariz y en la pierna. Me dijo el otro día una fuente, como decimos nosotros, que tenía la nariz rota, que le rompieron la nariz o a trompadas o a golpes para, como se llama, reducirlo. Sí, ahí aparecen, poco según los expertos, aparecen las visiones distintas, ¿no? Porque ese mismo golpe para algunos pudo haber sido provocado por la caída y otros
digamos, producto de que lo golpearon, ¿no? Pero bueno, lo más importante es que a partir de ahora, porque este informe va a ser remitido entre el viernes y el lunes de la semana próxima al fiscal Tayano, que es quien lleva adelante la investigación, y obviamente es la confirmación de algunos datos que se han venido filtrando en los últimos meses, y me parece que le da un cauce a la investigación diferente. Es la primera vez que hay un informe oficial que da cuenta de que a Nisman lo pudieron haber matado, ¿no? Margarita, vos como abogada, ¿podés explicar? Suponete me tenés que explicar a mí que vengo de un plato volador. ¿Cómo puede ser que hace tanto sucedió la muerte de Nisman y recién ahora aparece una pericia que supuestamente ya estaba siendo trabajada de gendarmería? ¿Por qué alumbra esto ahora? No, además una pericia tan determinante respecto al hallazgo del cuerpo, las condiciones que el cuerpo tenía. Tengo que volver a decirte lamentablemente lo que dije recién de Maldonado. Cuanto más se dilata en el tiempo, menos posibilidad hay de llegar a la verdad. Y lo que viene ocurriendo con Nisman es eso. Además, siempre hay que contextualizar, Nisman no es un homicidio común y corriente. La verdad es que es un magnicidio que ocurre en el momento en que Nisman estaba llevando adelante una denuncia sobre nada menos que la presidenta de la Nación y el canciller de la Nación respecto de un plan de encubrimiento del atentado a la AMIA, que era lo que él estaba investigando. Esto es una enormidad. Me parece que el mundo nos mira a nosotros y que nosotros hemos sido tapa en el mundo, sinceramente, por una cuestión de esto. Es muy difícil para la Argentina recomponer o demostrar que intentamos recomponer instituciones si realmente no producimos una reforma central y estructural en nuestro sistema de justicia. Todo esto nos está poniendo, a veces a mí me toca hablar de los temas de corrupción. Ahora, lo cierto es que cuando uno ve estos homicidios, el problema de la ineficacia de la justicia en términos de resultados, la lentitud, la falta de eficacia y la baja credibilidad. Un dato, Diego, salió un informe hace 2 semanas atrás, la institución que tiene hoy la mayor desconfianza social es la justicia. Yo creía que éramos los políticos o el Congreso. La justicia. Miremos el nivel de degradación institucional y social en un país donde aquellos de los que más desconfía la ciudadanía. La buena noticia frente a eso es que aquellos en los que más confía son las universidades y las escuelas, por eso yo creo que hay que empezar por ahí también, ¿no? Yo te quiero preguntar, el otro día Novarecio le preguntó a Cristina por esta figura de traición a la patria en relación con el pacto con Irán. Ella dijo, es un disparate. Es un disparate que ella defienda el pacto con Irán, por supuesto. A mí me pareció una vergüenza. Pero la figura de traición a la patria... ¿Ella llevó adelante una traición a la patria? ¿Vos adherirías a eso? A ver, a mí me parece que es más llevadero en términos judiciales la investigación promovida por el propio fiscal. Muchos intentaron descalificar desde aquel momento en que la había presentado la denuncia del fiscal. Para mí la denuncia era muy contundente desde un comienzo porque el fiscal incluso explicaba los por qué podrían haber implementado ese plan criminal de encubrimiento. Donde él planteó 2 razones. Una era hasta una posición geopolítica, planteaba él, el alineamiento de Argentina con Venezuela, Irán y demás, y la otra una necesidad económica, que estaba muy bien planteada porque Argentina necesitaba obtener recursos energéticos. Y cortito que y terrible lo que te tengo que preguntar, pero ¿vos crees que algo o el gobierno kirchnerista pudo haber tenido algo que ver con, hay alguna línea de puntos que una al gobierno de Cristina con la muerte de Nisman? Yo no, la verdad es que me parece que eso sería una afirmación temeraria. Sí me pareció en algún momento que no se había investigado correctamente algunas pistas internacionales, porque el fiscal Nisman no solo era una persona acá importante y relevante por la denuncia que estaba llevando adelante, sino que también lo ha sido en distintos tribunales internacionales, muchas veces por sus testimonios en la investigación de algunos de los otros crímenes, actos terroristas cometidos por algunas de las organizaciones criminales internacionales. Jorge, ¿querés cerrar con algo más de Nisman? 2 comentarios. Primero, que en gran parte esto que vos preguntabas respecto de por qué recién ahora se sabe, tiene que ver con todo el laberinto jurídico y procesal que llevó la causa, que recordemos que de la muerte, que originalmente estaba en la justicia local, estaba la fiscal Fein, la recusaron, o sea que recién este año, cuando terminó finalmente de decidirse que fuera a la justicia federal,
empezó a tomar un rumbo y por eso empieza a aparecer el peritaje. Fíjate que todavía no tenemos el tema de las llamadas, el cruce de llamadas, no está el cruce de los mensajes. Hay algunas novedades esperando y de hecho se supone que el fiscal, antes de resolver cualquier cosa, junto con este peritaje respecto de la reconstrucción de la situación de la muerte, va a juntar el de los llamados, que todavía no está, y el de los mensajes. Recién ahí Jorge, va a actuar. Recordemos el enchastre de la escena que se hizo en el medio, porque en realidad yo no puedo hacer una afirmación tan temeraria como vincular al gobierno con el homicidio, pero lo que sí me parece es que hubo ahí responsabilidades muy fuertes, otra vez en el Ejecutivo de ese momento y en el Poder Judicial, respecto a cómo cambiaron o no protegieron la escena del crimen en ese momento de la muerte, como para que se facilitara la investigación. Fíjate que hay un nexo conector entre el tema Maldonado y el tema Nisman, que inclusive fue políticamente utilizado, que es la Gendarmería, que es la que está bajo sospecha en el caso Maldonado y que es la encargada de hacer el peritaje. Esto fue un poco aprovechado entre bambalinas, un poco planteando que supuestamente el kirchnerismo quería de algún modo apuntar la idea de que fue la Gendarmería, porque supuestamente la Gendarmería estaba preparando este peritaje, como si hubiese una especie de revancha de la fuerza por esta cuestión. Eso se escuchó, ¿y hay algún elemento que nos haga pensar que eso es cierto, más allá de que tiene cierta lógica? Pero bueno, muchas cosas tienen lógica y no son, y es una mirada más conspirativa, digamos. No, yo creo que siempre es muy atractivo lo conspirativo. Obviamente, la lectura política que cada uno hace tratando de ver cómo se plantea. El gobierno diciendo, en realidad lo usan políticamente por ese motivo, ¿no? Brenda. No, yo me estaba preguntando si Cristina va a hablar de este tema y si va a afectarla en la campaña. Ella habló del tema de Nisman cuando le preguntaron en la entrevista con Novarecio que mencionabas recién, pero después ella espontáneamente no se refiere a ese tema porque no le conviene para nada. Y ahora con esta noticia, que es básicamente la noticia del día o de la semana, y si se confirma, si es oficial así, que lo mataron, si el informe pasa por la justicia, es la noticia del año. Hay que ver cómo le afecta a ella en las elecciones. Y si lo toma alguien en una entrevista, digamos. Sí, de todos modos, a mí me da la impresión que tener alguna expectativa sobre lo que la señora Kirchner pueda decir en una entrevista es como mínimo un pecado de ingenuidad, ¿no? A mí me dio la impresión de la entrevista del otro día. Está tan plagada de mentiras y de hipocresía que yo digo, ¿qué cosa se puede tomar en serio de alguien que miente tan alevosamente en una entrevista? ¿Podemos creerle a la señora de Kirchner después que dijo olvidarse lo que pasó con la pobreza, esa teatralización que hizo cuando le preguntaron por López? Sinceramente... ¿Por qué crees que le cree 30 y pico, 34%, 35% de los votantes en la provincia de Buenos Aires todavía? No sé si le creen, sinceramente. ¿Y por qué la votan? Es una buena reflexión. A mí me ha pasado y he contado un poco esto sobre el final de la primera etapa de la campaña. Estar en un lugar con un obrero, una persona muy humilde en realidad, y él me dijo a mí algo que me llamó mucho la atención, me impactó mucho. Él tuvo una referencia a la señora, dijo la mina o la mujer, no sé bien cómo fue que lo dijo, hizo la de ella, se la llevaba toda. Hay una creencia general, que es la estrategia del kirchnerismo, hacer creer que todos somos iguales, pero él después dice, pero yo en ese momento comía, hoy no puedo comer. Y ahí es donde un poco lo que yo vengo planteando es que la responsabilidad de que la señora Kirchner esté en ese lugar es pura y exclusivamente de Macri y de este gobierno. No denunciaron las cosas que debieron haber denunciado, que se encontraron cuando llegaron al gobierno, y la sacaron ellos del placar donde estaba guardada, la pusieron arriba del escenario, la inflaron porque les convenía electoralmente y no resolvieron los problemas sociales. Entonces hay gente que dice, antes comía, hoy no puedo ir a comprar la carne, el pan, la leche por lo que cuestan y no me alcanza el sueldo. Entonces esas son todas las razones que justifican que hoy la señora tiene lo que tiene. El muchacho no le cree que ella no haya robado, al contrario, está convencido que robaron. Pero lo que dice, bueno... Pero lo que vos planteás es diferente del núcleo duro que sí le cree. Vos dirías que hay, digamos, voy a dibujar en el pizarrón imaginario, hay un círculo muy próximo o núcleo duro que efectivamente le cree. Pero vos dirías que hay todo diría que otro los que círculo le creen concéntrico son que los no menos. le cree, pero la vota igual porque dice... Diría que los que le creen son los menos. Yo creo que muchos de sus votantes saben y están convencidos que robó. El gran problema es que creen que los que están hoy también roban, pero con ella comían y con los de hoy también roban y no comen. Entonces me parece que hay esa creencia generalizada, ¿no? Jorge,
vos sabés que abajo de tu escritorio hay un botón donde vos te eyectarás a tu sección de política, porque tenés que también, recuerden siempre que esto es un plato volador hecho canal que se posó sobre un diario. Digamos, vos te tenés que ir. ¿Querés aprovechar y sacar de tu galera algún conejo para Margarita, alguna pregunta? Porque ahora nos metemos con ella. No, me parece muy bien. Le preguntaría, Margarita, ¿cómo se encara una campaña en el contexto en el que ustedes están con Massa, después de un 15% en una elección PASO y con una tendencia a una mayor polarización? ¿Cómo se hace campaña? ¿Cómo se convence al equipo? ¿Cómo se convence a la gente? ¿Cómo salen todos los días con un discurso que, si repiten lo de las PASO, probablemente les vaya igual? ¿Cómo se sale de ahí? Primero, la verdad es que salimos sobre todo con esperanza, con alegría y con convicción, de la misma manera que lo hicimos antes y lo hacemos ahora. Nuestra campaña es una campaña de recorrido, de contacto con la gente, donde nosotros buscamos instalar los temas de debate que tienen que ver con la realidad de la gente todos los días. A mí me llamó mucho la atención la primera etapa de la campaña, no se hablaba de la Argentina, hablan que la grieta, la polarización, esto y lo otro. Ahora se ha instalado como tema de esta segunda etapa el peronismo. Entonces vas a todos lados y te preguntan por el peronismo, en realidad. Que yo digo, la verdad, con eso nadie le va a resolver los problemas a la gente, ni quiero que le interesen. Pero dice, bueno, vos, te metiste ¿no? solita, Claro. Margarita, en el punto de dolor. El punto de dolor. Después contesto, pero déjeme. Yo creo que eso es una estrategia para distraer la atención y que Margarita entonces no hable del precio de los alimentos y los medicamentos, de la inseguridad o de las cosas que viene haciendo este gobierno. Ahora, la otra cuestión para nosotros importante es transmitir la convicción de que yo no he hecho un frente solamente para el mes de octubre. Yo soy una convencida que el liderazgo de la señora de Kirchner es un liderazgo en extinción. Una mujer que sacó el 54 y ahora araña el 33 y está pidiendo por favor algo más. Es un liderazgo que está terminado. Ese fin de ese liderazgo necesita obviamente un reemplazo y una sustitución para que funcione la democracia, no para que ganemos nosotros, pierda el otro. La democracia funciona si hay pluralismo y hay alternancia. Si frente a un gobierno como el de Macri existe una oposición firme, fuerte, con convicciones y sobre todo que pueda confrontar en ideas. Frente a un modelo claramente conservador hace falta una alternativa política progresista. Eso no lo vamos a lograr en octubre, por supuesto, pero tenemos la mirada más allá. Cuando yo salgo a la gente le hablo de esto, le hablo de la Argentina del futuro también. No le estoy prometiendo qué voy a votar. Ojalá la campaña fuera una campaña en la que los candidatos fuéramos interpelados a hablar de cómo vamos a votar en el Congreso después de octubre, pero se distrae la atención, no estamos hablando de las reformas que el gobierno impulsa, de cuáles van a ser esos debates. Y nosotros lo que queremos es instalar eso. Pero entonces tienen un problema en la llegada al votante, porque el votante terminó priorizando la polarización. Sí, a ver, nosotros no desconocemos esto y hemos conversado mucho entre nosotros para ver cuáles son las cosas que se pueden cambiar, en qué nos pudimos haber equivocado. A veces es bastante difícil ir contra un contexto, contra un tsunami, me animo a decir, porque nos pasó con Cristina. En un momento, Cristina ganó con el 54% de los votos y los que estábamos en contra y denunciábamos que además Cristina estaba choreando ya en ese momento, sinceramente decíamos, bueno, y la gente va para ahí. Y ahora yo digo, hay muchos que la pasan muy mal, porque lo cierto es que la gente nos cuenta que el salario no alcanza, los comercios bajan la persiana, pero bueno, por distintas razones, hoy hay una convicción que podemos mejorar si evitamos que vuelvan los que se fueron. Y yo creo que esa es la motivación que hay en este momento. Nosotros otra cosa que vamos a hacer es ir a buscar también una cantidad bastante importante de los no votantes. El que no fue a la elección es porque no le atraían ninguna de esas dos alternativas extremas de la polarización. Y no son pocos, porque lo que vimos es que el voto Cambiemos fue un voto muy militante, muy cerrado. Todo el que no quería votar a Cristina fue ese domingo a votar. El voto de Cristina también es un voto cerrado, duro, piso y techo al mismo tiempo. Yo creo que ellos no pueden juntar más votos, sinceramente. Y creo que ahí nosotros vamos a poder llegar a ese que no fue a votar porque no le convencían. Bueno, tenemos que hacer un corte. ¿Les viene bien un corte, señores? ¿Te viene bien un corte? Cuando volvamos, vamos a hablar de coctelería, porque le vamos a preguntar a Margarita, ¿qué pasa si vos batís progresismo con peronismo?
y no es el kirchnerismo, esta nueva fórmula. El kirchnerismo no es progresista. Bueno, No es nos un rico dejemos trago, engañar. funcionó, se vende, se toma, ya lo vamos a ver. Uno ve todo el tiempo, ella recostada en el diván, hablándote de él, su marido, y una cosa es lo que ella cree que él es o lo que ella desearía que él fuera, y otra cosa es lo que efectivamente es. Dice Margarita que su pareja política podría ser progresista. ¿Puede ser Massa progresista? Porque vos decís, falta una opción progresista. ¿Massa podría ser progresista? Sí, claro, de todos modos, y lo digo siempre sin abandonar la humildad que debo tener. Creo que el mayor progresismo se lo aporto yo al frente, pero no importa. Le concedo a Massa que también lo es. ¿Que también es progresista? Sí, yo creo que acá hay que entender, primero que nada, qué es el progresismo y en qué sentido yo creo que este frente es el que está llamado a constituir un espacio político de representación popular, sobre todo. El peronismo, como el radicalismo, yo provengo del radicalismo, son partidos políticos, movimientos políticos que han albergado, digamos, por derecha y por izquierda en ambos partidos. Hoy está claro que Macri se nutre en su fuerza política de muchos peronistas que no lo van a abandonar para ir con otro y muchos radicales, pero representan una fuerza política conservadora. Frente a eso hay que constituir una fuerza política que represente a los trabajadores, las clases medias, los más pobres. El peronismo, ¿y cómo lo hacemos? Levantando las banderas tradicionales históricas de un peronismo que hablaba de la justicia social, que es en definitiva lo que los radicales hablábamos de la causa por los pobres de Irigoyen, el movimiento social ascendente, el sueño de mi hijo el doctor, del papá que hace el esfuerzo para que el hijo estudie y consiga un buen trabajo, ¿no? Bueno, mirá, hablando de Sergio Massa, y me decís qué opinás vos de esto que acaba de decir. Bueno, hace unos días lo dijo. La Argentina necesita que en todo caso primero definamos qué es el peronismo. El peronismo del siglo XXI es el peronismo que abraza a otros sectores, porque el Perón que deja el legado es el Perón que habla desde el abrazo con Balbín y el que define que para un argentino no había nada mejor que otro argentino. Y esta Argentina se construye sobre la base de abrazar a sectores progresistas, de abrazar a sectores desarrollistas, democristianos, y de construir sobre la idea de que defendemos al trabajador y a la clase media. Yo, en la medida que tengamos la capacidad de construir una alternativa que represente a trabajadores, a clase media, voy a estar predispuesto, digamos, a aportar mis mejores ideas, mis proyectos, mis sueños, mi energía. Dijimos casi lo mismo. Dijimos casi lo mismo. Porque Pero cuando él dice, yo volvería al peronismo, a una unificación, sería nunca como... dijo eso, ¿eh? Eso es lo que han intentado hacerle decir. Pero, si lo volvés a ver el video, nunca dijo eso. Yo Al también te contrario. confieso que me sorprendí. Él dice, la discusión del peronismo del siglo XXI es un peronismo que puede abrazarse como Perón y Balbín. Yo vengo a ser el Balbín en ese abrazo, por supuesto. Convocando a sectores progresistas. Sos la Balbín de Massa. Pero no está mal, por eso te digo, como tiene Macri a Mario Negri y a Ritondo, y son una expresión distinta, hay que mirar la política hacia el futuro y no hacia el pasado. Ahora le voy a dar a mis compañeros, pero si él se va hacia el peronismo versión clásica. Es que eso no va a ocurrir nunca. El peronismo, Digo, Margarita, el peronismo hace 15 años que no va junto a una elección y no va a ir junto nunca más. Nunca más el peronismo va a estar junto en una elección. Un título, nunca más. ¿Vos pensás que Ritondo va a volver al peronismo? ¿Pensás que Larreta va a volver al peronismo? ¿Que Joaquín de la Torre va a volver al peronismo? No. Ellos no, pero sí pienso que Urtubey, ayúdenme. Sí, bueno, de toda la gente que... Una cosa es que me digas algunos, otra cosa es que me digas todos. Todos los peronistas no van a volver. Todos los peronistas no van a volver. Como que me digas dentro del radicalismo, ¿van a volver a estar junto a todos los radicales o los que fuimos radicales? No. Y yo creo que hay que salir de ese corset de pretender tener un sistema político bipartidista como el que había hace 40 años. ¿Vos sabés? Sí, hoy le hablas a los jóvenes Brenda, de peronistas y radicales y la verdad ya ni saben qué es. Yo pienso algo y le paso a Brenda la pelota, que el cuestionamiento tiene que ver con si la fórmula, los dos componentes arman una fórmula rica, elegible, y la pregunta es si no les hace ruido, y retomo lo de Liotti,
que Massa perdió unos cuantos puntos. Vos por ahí los ganaste, pero él los perdió con respecto a 2015. Sacaron ustedes 15 puntos ahora. Massa había sacado 20. Pero eso tiene que ver con situaciones de contexto que son las que expliqué antes. Sigue habiendo, como en el 2015, una gran motivación, justificada o no, en muchos argentinos que no quieren volver atrás. El gobierno ha tenido una estrategia muy eficaz en términos comunicacionales, le inventaron el fantasma de Cristina, se lo pusieron arriba del escritorio y eso les trajo votos. Eso fue exitoso. Brenda. No, para mí esta discusión en realidad apunta más allá de si van a estar todos juntos o no van a estar todos juntos. Para mí eso no es lo importante. Lo importante es si va a haber una fórmula peronista que logre imponerse en una elección. Y en ese eso es lo que parece más posible. Eso no va a ocurrir nunca. Yo insisto, me parece el peronismo nunca más va a volver a ganar una elección. Nunca más el peronismo va a estar junto y por lo tanto no va a poder ganar como peronismo una elección. Pero ahora que vos me no digas esté que junto. yo estoy convencida que Massa puede ser presidente en la Argentina y lo reconozco a Massa como un peronista y creo que va a llegar. Ahora creo que no va a llegar solo. Como él lo expresó ahí, él mismo piensa en una alternativa plural, diversa, donde Massa podrá llegar y tener de vice a un socialista. Ahora, si los peronistas no pueden estar juntos, ¿qué te diría los progresistas? ¿No? Vos has batallado mucho y lo más cerca que estuviste fue en esa UNEN, digamos, que estaban muy bien representados y de pronto alguien de allí cruzó la vereda de enfrente y todo eso se deshizo. Exactamente. A mí Por eso hay que repensar el sistema. Pero no hay una sensación como que, digo por los resultados, estoy hablando de los resultados, que se confundió un poco la gente al unirse. Massa dejó de ser un poco peronista y vos dejaste de ser un poco progresista porque, digamos, ¿hasta dónde vas a ir con Massa si Massa se vuelve en un momento un candidato peronista puro, por llamarlo? No es puro, recordemos que él viene de su origen UCD. Vos que hablas de gobierno conservador, Sí, bueno, sí. él tiene un origen también conservador, ¿no? Sí, a ver, yo lo que creo, insisto, que hay que mirar a futuro y Massa lo expresa correctamente esa situación. Hay que tratar de poner esa mirada hacia adelante, la mirada tiene que trascender octubre. Estamos demasiado todos con el cortoplacista. Me parece que todo se tiene que resolver y en general la política pasa por la próxima elección y es matar o morir ahora como si no hubiera una vida después, ¿no? Margarita, yo te hago la última, que tiene que ver con un ejercicio de poder real, digamos, porque siempre desde la oposición y desde el periodismo ni hablar es más cómodo, digamos, dar una opinión sobre el conflicto en la ciudad con los alumnos que toman escuelas, ¿no? Y está esta cuestión de si los padres son lo suficientemente adultos para marcar un límite, si los chicos tienen, digamos, más allá de la discusión que hay que dar, de la reforma, ver los contenidos concretos que tiene. ¿Vos qué pensás? ¿Está bien que estén tomados los colegios? No me parece que estén bien tomados los colegios, aun cuando le reconozco a los jóvenes la posibilidad de rebelarse y de manifestarse de distintas formas. Y me pareció muy correcto lo que hizo la ministra hoy. Algunos la criticaron a la ministra y dijeron no debió haber conversado si los colegios estaban tomados. Y yo creo que fue un gran gesto, porque a veces que es el gesto que descomprime, porque lo que yo más le critico al chico que toma la escuela es que cierra el ámbito de debate con la escuela cerrada. Y lo que los jóvenes deben buscar justamente es debatir más, dialogar más, y es lo que no están haciendo. Cuando vos cerrás la escuela, cerrás el debate. Y la ministra dio un buen ejemplo y dijo, no, conversamos igual. Me vas a decir que no podés, que esto, que el otro, que yo estoy colaborando con la polarización. Suponete que tuvieras que elegir entre Bullrich y Cristina para votar. No voy a elegir, por supuesto, me parece que no, que eso es una trampa, que es la trampa que le están tendiendo a la gente, tener que elegir. Lamentablemente le ponen a los argentinos, tener que elegir a los corruptos que se fueron y a los que hoy le dan la espalda a los problemas a la gente. Bullrich contó como un logro de este gobierno meter un pibe preso cada día, lo comparó con la cuadra de asfalto, es una vergüenza, es una vergüenza. Entonces, que le pongan a la gente esa trampa de tener que elegir entre estas dos cosas es muy perverso. Margarita, gracias. Gracias por la invitación. Bueno, Pablo.